Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Thais Alves, soy estudiante de Letras. Esta disciplina es Estructura y Uso 2, ministrada por la profe Marisa Aderado en la Universidad Estadual de Ceará. Mi tema es la lengua aragonesa, que fue el tema subdividido para nosotros alumnos, ¿sí? Entonces, este cuadro que tenemos al lado del tema es un cuadro que fue pintado por el Bispe Vidal Cañiles, que es aragonés, que es un cuadro del siglo XIII. Una breve curiosidad. Objetivo del trabajo. Cuando hablamos de lengua hispánica, nosotros extranjeros, estudiantes de lengua española, muchas veces limitamos solamente al español de los libros y que tenemos contacto en las escuelas. Entonces, es un español básico, a veces no vamos hasta la historia y ni a la diversidad. Entonces, con este trabajo vengo a traer un poco de la diversidad que se tiene en territorio de la península ibérica, principalmente en el territorio de Aragón. Entonces, la lengua que el pueblo tiene como suya ya sufrió percusiones, prejuicios, pérdidas y con movimiento de reconocimiento cada día está volviéndose más notoria, trayendo a la vista la necesidad de conocimiento de las variedades. Vamos a abordar el tema con claridad e enfoque. ¿Sí? El origen de la lengua. Entonces, es una lengua propia de la región de los Pirineos aragoneses. Nació alrededor del siglo VIII como uno de los muchos dialectos venidos del latín y con fuerte influencia del tipo vasco. Entonces, los Pirineos aragoneses son regiones montañosas, sí, que hace la división entre la España y la Francia. Con la expansión del territorio de Aragón de las montañas hasta el sur, los moros fueron y se retiraron para el sur. Con eso vino la manera de alcanzar mayor área de uso de la lengua. Entonces los moros fueron hablando aragonés también como su lengua, ¿sí? Aquí tenemos al lado una imagen del Valle de Aragón, que son la región de los Pirineos, ¿sí? Algunas zonas que están diseñadas en este mapa. Algunos puntos importantes que yo he traído aquí. Es una lengua hablada por unos 10.000 a 12.000 personas que luchan por el reconocimiento de la lengua y que también se denomina Alto Aragonés o Fabla Aragonesa. Es hablado principalmente en el norte y centro de la provincia de Huesca y en el extremo occidental del norte de Zaragoza. O sea, es de una región alta, ¿sí? Entonces a la distancia es un olfato muy comprendido. Es una lengua hablada por muchas personas viejas. Entonces es una lengua muy arcaica por ser del siglo VIII. Creo que con esta pandemia que el mundo sufrió, la lengua también sufrió mucho, con grandes pérdidas, porque el pueblo es dono de la lengua, ¿sí? Con la mezcla de variedades presentes en las regiones, se tiene una falta de referentes lingüísticos claros y universal. Creo que la diferencia de edad, por ejemplo, es un factor que trae mucha diferencia, ¿sí? Entonces, los libros, las gramáticas, en las escuelas están ahí para erguir eso. Como es una lengua romance, ha traído una puente entre el castellano y el catalán. Puede ser clasificado como el más oriental de las lenguas ibero-romances por cuenta de su arcaísmo comparado cerca asturiano y frente al castellano. Muchos estudios de documentos antiguos han comprobado el arcaísmo presente en aragonés.
La supresión del aragonés fue más intensa durante el régimen del dictador Francisco Franco en siglo XX, donde no se enseñaba ningún otro idioma sino castellano. O sea, la percusión fue fuerte en todas las regiones, ¿sí? Sin la excepción del Aragón. La transición española en 1978 significó un anadio de trabajos literarios. Fue el cambio del régimen dictatorial para el régimen constitucional con democracia, la libertad de expresión para escribir y publicar en su lengua nativa, ¿sí? Aquí tenemos la gramática aragonesa, una breve gramática. En el año de 1977 vería la publicación de la primera gramática escrita del aragonés a cargo de Franco Naguri. Tenemos una tabla con 2 columnas del vocalismo y consonantismo. En vocalismo, diptongos donde en castellano hay una sola vocal, por ejemplo, fuela, huelo, tengo. Consonantismo, tendencia a conservar el de intervocálica, teda, de tea, piedes, de pies, jader, de jaer, hasta lado, o y e abiertos románicos, resultan en diptongos. Aquí tenemos el ejemplo en 3 lenguas, aragonés, castellano y portugués. Por ejemplo, vieja en aragonés, castellano vieja, portugués velha. Entonces es una breve comparación, ¿sí?, de la gramática. Letras mudas. T, final detrás de N o R. Fuente, puente, caliente. La H muda en palabras de origen latina, hombre, invierno, humor, como signo diacrítico en interjecciones o a posición interior o por etimología, composición o derivación son algunos ejemplos del uso de la H muda. El apóstrofo es un signo gráfico que servirá para marcar ilusiones con partículas átonas. En aragonés se dará de tales formas: artículos y preposiciones, incrementos átonos con verbo y pronombres adverbiales. Aquí tenemos una tabla con la forma plena. Ejemplo, el primer ejemplo, lo y el, que son determinantes. Aquí tenemos la forma apostrofada, que es L con el apóstrofo. Aquí tenemos el empleo de esta forma, por ejemplo, delante de vocal opcional y no suele tomar la forma apostrofada delante de i ni sílabas átonas. Y aquí tenemos los ejemplos: el odio, el humor, el onzo, el artículo, liberté, el autor. Entonces creo yo que visiblemente esta forma apostrofada que se va a distinguir más el aragonés, ¿sí? Aquí abajo tenemos las otras 2 formas, que es pronombre personal y en adverbios. Artículos. El artículo masculino se apostrofa cuando está delante de palabras que comienzan por vocal H muda. Y aquí tenemos algunos ejemplos: el árbol, el helio, el invierno, el orache, ¿sí? Entonces, al lado tenemos: no se aconseja la apostrofación si la palabra siguiente comienza por sílaba átona. Ejemplos: lo hospital, o la escuela, lo excursón. No se apostrofa delante de palabras que se inician por diptongos velares o palatales, que es más una cosa de, ejemplo, disciplina de fonología, ¿sí? Entonces, quien tiene un conocimiento a más de fonología se va a comprender mejor. Aquí tenemos diptongos velares,
y palatales y los ejemplos en que estos son empleados. El artículo femenino no se apostrofa si las palabras comienzan por vocal A o por HA con H muda. Y aquí algunos ejemplos. Otra parte de este trabajo que todos nosotros han traído es el principito. Al lado tenemos la capa de o principete. O principete, el principito en aragonés, que es el título de esta grande obra. La necesidad comunicacional y cultural hizo con que esta obra, conocida mundialmente, fuera traducida y publicada en más de 220 idiomas y dialectos, y el aragonés no podría quedar de fuera. La obra de Antoine de Saint-Exupéry fue traducida para el aragonés por José Aragüés, que ganó el premio Arnal Cavero, que es un premio de literatura. La obra posee el lúdico y la unión de realidad con algunos elementos de aviación y guerra, donde muestra valores y juicios a partir del enredo y de los característicos personajes. Aquí tenemos algunas fotos de los personajes. La primera es el Principito en su planeta. Al lado tenemos la oveja, la rosa, el aviador, la raposa, que son personajes de esta obra. Abajo tenemos una imagen que puede ser mucho controversa para que no se lea el libro, ¿sí? Aquí tenemos un extracto del libro en aragonés. Pido que se puedan leer un poco para intentar comprender. Miren que hay muchas palabras parecidas del castellano, sí, palabras semejantes, pero el aragonés es muy complejo. Es una lengua muy compleja y mucho rica. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que yo he usado para hacer ese trabajo. A mí me gustaría mucho agradecer por acompañar mi trabajo hasta aquí y me gustaría mucho agradecer a la profe Marisa Adelado por este trabajo tan maravilloso y enriquecedor. ¿Sí? Entonces es eso. Muchas gracias.